Bien, buenas noches. Espero en Dios que estén bien. Por favor, acompáñenme en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Repito la cita, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Dice Filipenses 2:8: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Continúo con la serie La Familia. El nombre de esta conferencia lo he titulado Necesitamos ser humildes para obedecer a nuestros padres. Repito el nombre de la enseñanza. Necesitamos ser humildes para obedecer a nuestros padres. Atiendan esta verdad, hijos, hijas, todos aquellos que viven con sus papás, son solteros, solteras. Nadie nace obedeciendo. Eso se lo puedes preguntar a tu papá y tu mamá y te va a decir así es. Repito, nadie nace obedeciendo. La obediencia o disposición para cumplir los mandatos de papá y mamá se aprenden. Brota y crece en la proporción que como hija o hijo te vas sometiendo a las instrucciones que ellos te piden que hagas. Hoy en día, ¿por qué hay tanto hijo o hija rebelde? No sé si has sido cuenta. La mayoría de los hijos, hijas en edad, no sé, adolescencia, juventud y un poquito mayores, la mayoría son rebeldes. ¿Por qué? Porque no son humildes. El que es humilde, el hijo humilde, aquí síganme con atención, por favor, hijos, hijas solteras, síganme con atención, es para tu bendición. El hijo, la hija humilde, brota de manera natural la obediencia a su papá y a su mamá. Es algo que brota, pero necesitas ser humilde. Te voy a enseñar más. Simplemente estoy introduciéndome. Abre tu Biblia, por favor, o si ya la tienes abierta, ahora acompáñame al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 30. San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 30. Aquí es parte de una parábola. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Verso 28 dice: Jesús continuó. ¿Qué piensan de esto? Le dice a los religiosos que lo escuchaban. Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor: hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Verso 29. Él le contestó: no quiero ir. Pero más tarde cambió de idea y fue. Verso 30. Después el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió: sí, señor, iré, pero no lo hizo. Esta es una parábola o una historia ficticia, pero que enseña una verdad. Eso es una parábola que se la dijo a los religiosos que lo estaban escuchando. ¿Debido a qué? A que Juan el Bautista ya les había predicado el evangelio. Y claro, no solo a ellos, a toda la población donde ellos estaban. Entonces Jesús le estaba diciendo: miren, todo aquel que puede tener un poquito el corazón durito, todo aquel varón, mujer que por falta de conocimiento bíblico en una primera instancia, en un primer momento puede rechazar el evangelio, pero si después lo está meditando, se arrepiente, cree en Jesús y se salva. Ese fue el primer hijo, el que dijo no quiero, y luego fue. Pero Jesús se refirió a ellos directamente con el hijo rebelde, que le dijo sí, señor, iré, y no fue. ¿Qué le estaba comunicando Jesús a estos judíos religiosos? Porque era a los religiosos, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, que les estaba mencionando esta parábola. Pues a ellos les estaba diciendo, Juan el Bautista ya les predicó el evangelio, ya les dijo cómo podían ser salvos, pero ustedes no lo recibieron. Ok, eso es lo que enseña, La aplicación que le voy a dar para ti con todo cariño y respeto, hijo, hija soltero, es lo siguiente. Estos textos los estoy utilizando para enseñarte lo siguiente. Tú que eres hijo o hija, que estás bajo la autoridad de tu papi o de tu mami, que de no sujetarte a los consejos, a las restricciones, etcétera, que tu papá y tu mamá, porque te aman, porque quieren tu bien, no los pones por obra. Escucha esto.
Todo hijo, toda hija que se revela a su papá y su mamá nunca va a experimentar lo que es para su bien y de ahí para su felicidad. Te lo vuelvo a decir, un hijo, una hija, que su papá o su mamá le da consejos, le da restricciones, lo orienta, lo anima con la finalidad de que le vaya bien en la vida, pero ese hijo o hija es rebelde. Por esa actitud, por esa disposición tuya, nunca vas a experimentar lo que es para tu bien y de ahí para tu felicidad. Cuando un hijo, cuando una hija es feliz, cuando un hijo, una hija está satisfecha, contento, cuando hace lo que su papá y su mamá le dicen. Solamente, fuera de ahí no hay hijos ni hijas felices. Es todo lo contrario. Te lo voy a ilustrar con un hijo, hay varios, gracias a Dios, pero con uno de ellos que hay aquí en la Biblia, que este hijo era sometido a su papá. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 24, 1 al versículo 4. Génesis 24, versículos 1 al 4. Su servidor leerá la versión Nueva Traducción Viviente. Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. Verso 2. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Verso 4. En cambio vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra ahí una esposa para mi hijo Isaac. ¿Qué estaba haciendo este papá? Lo que debe hacer todo papá: a orientar, aconsejar a su hija, a su hijo, que no se case con un inconverso o que no se case con una inconversa. Es lo que hizo aquí Abraham. ¿Y por qué tomé estos textos? Para ilustrarte esto que voy a enseñarte ahorita. Isaac, como era un hijo obediente, Isaac, como era un hijo sometido, cuando oyó que su papá Abraham le dijo a su criado: oye, ve a Mesopotamia, de donde yo vengo, porque allá sí hay mujeres que creen en Dios, en nuestro Dios. Ve y consigue la esposa a mi hijo. Isaac ahí estaba. Y en ninguna parte de este capítulo, ni en otros capítulos, dijo que Isaac se le puso al brinco. Digo, yo estoy usando términos mexicanos, ¿no? O de esta parte del país de México. No se le puso al tú por tú. Oye, papá, espérame, cálmate. Yo quiero una morenita de Ocotlán. ¿Cómo que de Mesopotamia? No, es que yo quiero una alta, güera, de ojos verdes. No, nunca dijo eso Isaac. Repito, porque Isaac era un hijo humilde y que se sometía a la voluntad de su papá, y porque sabía que lo que su papá le estaba pidiendo era lo mejor para él. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues el criado se va. Ya hemos leído esta historia muchas veces, o más bien no historia, este testimonio muchas veces. Y entonces le consigue ¿quién? A Rebeca. Y repito, como Isaac era un hijo de Dios consagrado, por ende sometido a la voluntad de su papá, que era la voluntad de Dios, Isaac, ¿qué hizo? Cuando llegó Rebeca, la recibió y con ella se casó. Pero leamos los textos ahí en Génesis 24, 62 al 67. Sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis 24, 62 al 67, Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras tanto Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de ver la Jai Roi. Verso 63. Una tarde, mientras caminaba por los campos, dice esta versión, meditaba. Levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Siguiente texto: cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. Verso 65. Y pregunta: ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo, y él le contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo. 66. Y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Verso 67. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. ¿Qué hacía Isaac? Dice aquí, por la tarde meditaba. Esa es una señal inequívoca de que él era un hijo piadoso. Cuando un hijo o una hija es piadosa, ¿piadosa qué es? ¿O piadoso qué es? Aquel hijo o hija que busca a Dios para hacer su voluntad.
Entonces Isaac salía por la tarde al campo a solas, hablaba con Dios y a la vez hablaba con su corazón. Eso es meditar. Yo no sé cuántos de aquí meditamos en la palabra de Dios. Su servidor, cuando medita, estoy en un texto, hablo con Dios, pero a la vez hablo con mi corazón, porque yo me confronto. Ese es el beneficio de meditar. No es nada más, Señor, ¿qué dice? Enseña. No, 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 no. Es confrontarnos con lo que estamos estudiando. ¿Y qué más hacía Isaac? Oraba. Y en ese momento en que estaba haciendo eso, ese ejercicio espiritual, dice que levantó los ojos y vio que venía alguien. Y entonces después, en ese mismo ver que venía ahí alguien, también Rebeca se dio cuenta. Y entonces cuando el criado de Isaac le dice a Rebeca que era su amo, que era el hombre con el que se iba a casar, ¿qué dice el versículo 65 que hizo Rebeca? Se cubrió el rostro. ¿Qué da a entender que una mujer se cubriera el rostro? Da a entender lo siguiente: que Rebeca era una mujer humilde, era una mujer modesta, era una mujer con recato, era una mujer con sencillez, que ella no hacía ostentación de sus virtudes. Dice la Biblia que Rebeca era muy bella, pero en vez de agarrar el rímel, el lápiz labial, el arreglarse aquí un chongo, no, ella se cubrió. Fíjense, tanto Isaac como Rebeca muestran rasgos de que eran temerosos de Dios, que amaban a Dios. Entonces, por lo mismo, al tener un padre piadoso e Isaac ser un hijo piadoso, ¿qué se consiguió en esta unión matrimonial? Que tanto él como ella temieran a Dios, amaran la palabra de Dios. No lo voy a leer. En el versículo 25 dice que ellos fueron padres de Esaú y Jacob. En el versículo 26 ahí describe cómo ellos pasaron por hambre. Dice Génesis 26:1 que hubo hambre en toda la tierra, pero como Isaac era un hombre que buscaba a Dios, entonces Isaac habló con Dios, porque él constantemente tenía comunión con él, y ya le dijo: quédate aquí, no te vayas a ningún lado. Estaba en Gerar, que en ese entonces era de Canaán, después fue de Filistea. Y aparte de esto, estoy narrando a grandes rasgos para poderme explicar con cada uno de ustedes, hijos, hijas, solteros, solteras, la grande bendición de ser humildes. Esta característica de humildad es esencial para aceptar todos los consejos, inclusive las reprensiones de papá y mamá, para seguir caminando bajo el amparo de ellos, para quedarte ahí con tu papi y tu mami y no salirte de tu casa. Yo ya les he platicado, cuando yo llegaba a dar comida en las noches al centro de la ciudad de Guadalajara, después de 11 o 12 de la noche, llegaba a dar de comer, un café. Me encontraba adolescentes, jóvenes durmiendo en la calle, que tenían casa en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, pero no querían vivir ahí, porque no querían estar sometidos a sus papás. Eso es triste, eso es trágico. Continúo con este testimonio de Isaac y de Rebeca. Isaac, a pesar de que tuvo problemas con la gente donde vivía ahí en Gerar, porque lo envidiaban, le cegaban los pozos o le llenaban de tierra los pozos, Isaac no peleaba, no discutía. Él se movía a otro poblado y ahí volvían a escarbar y a hacer otro pozo y encontraban agua, etcétera, etcétera. Y Dios, ¿qué hacía con Isaac? Lo bendecía. ¿A dónde estoy llegando con todo lo que estoy ilustrando en esta parte de la conferencia? A que un hijo, una hija, cuando es humilde, se somete a su papá, ¿qué va a cosechar ese hijo? ¿Qué va a cosechar esa hija? Multitud de bendiciones. ¿Qué cosecha ese hijo o hija? Multitud de bendiciones. Se los digo de manera verdadera, fidedigna. Su servidor lo vive. Donde hay un hijo rebelde, una hija rebelde, no hay bendición. No hay. De favor, hijos, hijas, atiendan esta verdad. Dios te dio tu papi, Dios te dio tu mami, principalmente para dirigirte o guiarte en el rumbo
o camino que debes tomar para tu bien. Te los vuelvo a decir, hijos, hijas. Dios te dio tu papá, Dios te dio tu mamá, principalmente para dirigirte o guiarte en el rumbo o camino que debes tomar para tu bien. Te doy un consejo: aprovéchalos al máximo. Aprovéchalos al máximo. Hoy hay muchísimos señoritas, bueno, ya no son señoritas, ¿verdad? Pero son jóvenes, 18, 17 años, 20 años, que andan haciendo cosas que, hijos, no lo voy a decir, son cosas muy sucias lo que andan haciendo. ¿Por qué? Porque se rebelaron a sus papás, se rebelaron a sus mamás, se encontraron gente muy mala, muy inmoralmente mala, pues en la calle, y se las llevaron a hacer cosas que hoy las tienen esclavizadas y sufren terriblemente. Hasta ahí lo dejo, no digo más. Te leo unos textos para comprobarte, de acuerdo a la Biblia, que Dios te dio a tu papá y tu mami para que te dirijan o te guíen. Voy a leerlos rápidamente, si gusta buscarlos está bien, si no, su servidor simplemente los lee. Proverbios 22:6 dice en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 22:6 dice en la Nueva Traducción Viviente: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. A ver, ¿a quién Dios le está diciendo dirige a tus hijos? ¿A un padre o una madre, verdad? ¿O a los dos? Ok, te leo el Salmo 78, 1 al 7. Salmo 78, versos 1 al 7. Lo leo en la versión traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice el verso 1: pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende a mis palabras. Verso 2: te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado, cuando estuvieron en Egipto, que Dios los saca ahí por el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Verso 3 dice: son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres, ¿qué? Nos las contaron. Verso 4: pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos. ¿De qué cosas? Del poder de Dios, de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Verso 5: Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyeran a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Verso 7: así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. ¿Nos habló claro, hijos, hijas, el Señor? ¿Para qué te dio tu papá? ¿Para qué te dio tu mamá? Para que tu mami, tu papi te cuenten, te hablen, te den testimonio, te enseñen preceptos, promesas, etcétera, etcétera. Que ellos te van a bendecir a ti. Muchísimas veces a nuestras hijas desde niñas, tu servidor, mi esposa, les estuvimos dando testimonio de las grandes obras, maravillas, todo poder de Dios. Y en más de una ocasión lo continuamos haciendo de diferentes aspectos de la vida o conforme a sus necesidades. ¿Por qué? Porque Dios nos lo mandó. Sí captamos que este Salmo 78 habla contundentemente de cómo Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel, pero tú y yo en Cristo somos también su pueblo. Y cómo Dios ordenó instruir en ella a sus hijos. Entonces, hijos, hijas, tu papá y tu mamá, dentro de muchas tareas, funciones que tenemos como padres, madres, una de ellas es guiarte, una de ellas es orientarte en todas las áreas de tu vida, dependiendo tu edad, dependiendo tu necesidad, dependiendo tu etapa de vida, etcétera, etcétera. Aquí han venido papás que me dicen: pastor, ¿cómo le hago? Mi hija va a cumplir 18 años y dice que hizo un pacto con sus amigas. Fíjense, hizo un pacto con sus amigas, que ella se casa o se casa a los 18 años. No, pues ayúdele. ¿Y cómo le ayudo? Pues ya les doy textos. Lo que dicen sus amigas, lo que dicen sus amigos, es cosa del mundo, es para su mal. Una mujer, está comprobado que por lo menos se debe casar a los 25 años, por lo menos.
por lo menos, porque ya tiene madura su matriz para poder engendrar, porque ya tiene más o menos alguna madurez de la vida. Pero ¿cómo se va a casar a los 18 años? Pues ella dice, bueno, yo le decía al papá, ya tiene muchos años de esto, haga su chamba, si no, se va a salir con la suya. ¿Qué creen que hizo la joven? A los 18 años consiguió por Face, ahí consiguió un desesperado y órale. ¿Cuánto cree que le duró el matrimonio? Menos de un año. Hijos, hijas, por favor, sujétense a sus papás, a todo lo que sus papás les digan. Ellos tienen más experiencia que ustedes. Espero no lastimarlos, ofenderlos con lo que acabo de decir ahorita, pero su papá y su mamá tienen más experiencia que ustedes. Quizás tu papá lee poca Biblia, quizás tu mamá lee poca Biblia, lo que te comparta. Por eso en las 6, 7 enseñanzas que di a padres y madres, ahí procuré que entrara todo el consejo de Dios para un papá y una mamá, que tiene que ser alguien que constantemente esté yendo a la escritura para orientar a sus hijos. Te leo un último versículo aquí, Efesios 6:4, la parte B, Efesios capítulo 6, verso 4, la parte B. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice esta parte del texto: sino edúquenlos con la disciplina, que habla de normas de conducta, y las enseñanzas o preceptos del Señor. ¿A quién le está diciendo el Señor aquí en Efesios 6:4b? Que eduquen con disciplina o normas de conducta y con la enseñanza o preceptos del Señor. ¿A quién? El Espíritu Santo, porque es el escritor de la Biblia, le está diciendo a quién, a papá y a mamá. Entonces atiendan esto, por favor, hijas. Atiendan esto, por favor, hijas. A quienes somos papá, a quienes son mamá, Dios nos dio todo mandamiento, toda promesa, todo testimonio de sus grandes hechos, con la misión o encomienda especial de instruirles con cuidado, con esmero, con interés, para que pongan su plena confianza o seguridad en Dios. Te lo vuelvo a decir, hijos, hijas, a papá, a mamá, Dios nos dio todo mandamiento, toda promesa, todo testimonio de sus grandes hechos, con la misión o encomienda especial de instruirles con cuidado, con esmero, con interés, para que pongan su plena confianza o seguridad en Dios, y de esta manera obtengan salvación en todos los aspectos de su vida. ¿Obtengan qué? Salvación en todos los aspectos de su vida. Pregunto, ¿las corrientes de este mundo, hijos, hijas, cómo están? Sí, me deben entender con esa palabra, ¿verdad? Las corrientes son pensamientos. ¿Cómo está? Más podridas que nunca. O sea, está, hijos. El hijo o la hija que lo envuelve en las corrientes de este mundo, lo destruye, por donde te lleven. Entonces, para eso Dios dio papá, para eso Dios dio mamá. Repito, dentro de sus muchas tareas, responsabilidades, pero la más importante, que te guíen, que te orienten, que te den la enseñanza, que te ayude, para que cuando tú estés solo, sola, rechaces toda oportunidad, rechaces toda oferta que te va a hacer daño a ti, que va a perjudicar tu vida. Continúo con la enseñanza. Esto te lo digo de parte mía, de mi experiencia. No hay ninguna manera de escapar de las muchas trampas de este mundo. Repito, no hay ninguna manera de escapar de las muchas trampas de este mundo y de nuestros corazones que son malos, si no ponemos por obra la voluntad de Dios. Te lo vuelvo a decir, no hay ninguna manera de escapar de las muchas trampas de este mundo y de nuestros corazones malos, engañosos, si no ponemos por obra la voluntad de Dios. Y es precisamente la voluntad de Dios lo que tu papi y tu mami te dan. Yo fui joven como tú, aunque no lo creas. Yo también tuve 15 años, 17 años, 18 años, 19 años. Yo también tuve 25 años, 28.
¿Sabes cómo fue mi vida? Ni te la cuento, de tan sucia y tan fea. Pero tu servidor desde los 15 años empecé a tomar bebidas alcohólicas. Y de ahí se desató un montón de pecados horrendos. Yo me hundí en el lodo, yo me hundí en la mugre, yo me hundí en lo peor de lo peor. Yo me hundí. No culpo a mis padres, nunca me enseñaron nada de lo que yo te he predicado aquí, a tus papás no me lo predicaron, pero no los culpo, no me justifico pues. ¿Cómo me hubiera gustado tener un papá y una mamá cristiano? ¿Cómo me hubiera gustado? Porque yo no me hubiera enlodado como me enlodé. Por eso dije lo que dije anteriormente. Nadie te salva de las trampas. Así usé un término así, genérico. Nadie te va a salvar de las trampas, hijo o hija, tanto de tu corazón malo, perverso, como de este mundo. Si no pones por obra la voluntad de Dios. Y es exactamente lo que la voluntad de Dios, tu papi y tu mami te van a enseñar. Continúo con la conferencia. Sin humildad o sin la aceptación de tus limitaciones y debilidades para actuar en lo correcto o en lo que te traerá bienestar, vas a obedecer las enseñanzas o restricciones que recibas de tu papá o tu mamá. Te vuelvo a decir esta verdad. Sin humildad o sin la aceptación de tus limitaciones, de tus debilidades para actuar en lo correcto o en lo que te atraerá bienestar, no vas a obedecer las enseñanzas o restricciones que recibas de tu papá o tu mamá. ¿Debido a qué? A nuestra congénita corrupción, altivez y deseo de independencia. ¿Me equivoqué? Te lo vuelvo a decir. ¿Debido a qué? A nuestra congénita corrupción, altivez y deseo de independencia. ¿Qué es lo que busca un chavo, una chava? Yo hago lo que quiero. Yo soy libre. A mí nadie me impone nada. De hecho, hace años una jovencita que venía acá, vino conmigo y me dijo: oiga, pastor, ¿a qué edad yo ya soy mayor de edad? Le dije: según la ley mexicana, a los 18 años. Y si soy mayor de edad, ¿ya puedo hacer lo que yo quiera? Sí, pero no te conviene. Bueno, pues no se quedó satisfecha. ¿Saben a dónde fue esa joven? A la presidencia municipal de Ocotlán. Y fue allá con una autoridad, no sé si fue con un juez, no sé quién, y dijo: oiga, yo ya tengo 18 años, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y la autoridad le dijo: sí. Bueno, ya para qué le digo lo que hizo. Desgració su vida. Me duele en mi corazón. No estoy condenando a nadie, no estoy poniéndole el dedo a nadie. Solo te estoy diciendo, hija, que estás en esta congregación y quienes nos escuchan por internet, únicamente te estoy comunicando las desgracias que traen a un hijo o una hija que no es humilde. Que no es humilde. El hijo humilde, la hija humilde se somete a su papá. Aunque le toque un papá que es medio dificilón, una mamá que es media regañoncita, etcétera, etcétera. Porque ahí está su seguro de vida. Porque ella, el hijo, la hija humilde dice: no me importa. No me tocó un papá amable, no me tocó un papá dulce, un papá tierno, no me tocó una mamá amorosa, afectiva. Pero lo que me enseñan es para mi bien. Es para guardarme, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a mostrar un hijo que fue directamente Dios el que lo trató de destruir, pero no quiso. Vayamos juntos a Génesis capítulo 4, versículos 3 al versículo 8, por favor. Génesis capítulo 4, versículo 3 al versículo 8. Leo la versión traducción lenguaje actual. Dice en esta versión traducción lenguaje actual el verso 3: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Versículo 4: por su parte Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se los llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Verso siguiente: pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Verso 6: entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado?
Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Verso 8. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Piensen nada más. ¿Quién trató de instruir? O más bien no trató, lo instruyó. Pero más bien trató de persuadirlo para que hiciera lo bueno a este hombre. ¿Quién fue? Dios. Dios mismo. Por eso puse este testimonio de este hijo rebelde. Dios mismo le dijo a Caín: oye, ¿por qué estás enojado? Dios ya sabía. Él ya sabía por qué estaba enojado. ¿Y por qué estaba enojado Caín? Porque no le agradó la ofrenda que le trajo. ¿Y por qué no le agradó la ofrenda? Por dos razones. Primero, Levítico 3.1 dice que cuando fuera ofrenda de acción de gracias, tenía que ser un animalito. Entonces, ¿qué fue lo que trajo ay, se me va el nombre, Abel? ¿Qué fue lo que trajo? Lo más gordo de las ovejas. O sea, él no dijo: pues esta oveja que está medio enferma, esta que está toda flaca, esta que está toda pelona. No, llevó la mejor, porque así debe ser. La ofrenda que le demos a Dios debe ser la mejor. Lo cantábamos hace unos minutos atrás. La mejor ofrenda que tú y yo le debemos dar a Dios es nuestro corazón rendido a Él, en obediencia a Él. Pero retomo la enseñanza. ¿Y qué hizo Caín? Pues ahí vio un melón, una sandía, unos pepinos. Ya con esto. ¿Qué había en Caín? Primero, enojo. El enojo es un pecado, es obra de la carne. Dos, indiferencia a las ofrendas de Dios. A Dios no debemos venir con indiferencia. A Dios no debemos presentarnos con ningún pecado. ¿Se acuerda cuando Jesús habló de la ofrenda y dijo: si estás peleado con tu hermano, deja por ahí tu ofrenda? Primero ve con tu hermano, pónganse en paz, pídanse perdón, reconcíliense y después toma tu ofrenda, vienes y lo pones. ¿Se acuerda? Está en el Evangelio de Mateo. Porque Dios no tolera que le traigamos algo a Él y venimos con pecado. O la ofrenda que le demos, pues ahí nada más para cumplir, hombre. Para que no digan los hermanos de Casa del Señor Cotlán que no diezmo. Aviento unas monedas y órale. Lo estoy parafraseando así, porque eso fue exactamente lo que hizo este hombre, que no estaba sometido a la voluntad de Dios. ¿De quién estoy hablando? De Caín. De Caín. Entonces, cuando tu papá, tu mamá, así como Dios directamente, Él quiso ayudar a Caín, pero cualquier hijo o hija que me está escuchando ahorita, o como Caín, no se humillan ante el consejo de sus padres. O aquí Caín no se humilló ante el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Si eso era lo que buscaba Dios, que se arrepintiera, que sacara su enojo, sacara su envidia, sacara su orgullo, y por ende el deseo de quitarle la vida a su hermano. Pero Caín no hizo caso. Y ya leímos qué sucedió. Entonces, hijos, hijas, en un hogar donde los hijos son altivos, no obedecen, son rebeldes, en ese hogar, hijos, hijas, escúchenlo, acéptenlo. En esa casa no hay paz. En esa casa no hay alegrías. En esa casa no hay buenas relaciones. Porque todo hijo o hija insumisa es esclavo de diversas disposiciones carnales. Te lo vuelvo a decir, en un hogar, en una casa, en una familia donde el hijo o la hija es altivo, no obedece, es rebelde a sus padres, en ese hogar no hay paz. No hay alegrías, no hay buenas relaciones, porque esos son hijos o hijas insumisos, por ende esclavos de diversas disposiciones carnales. ¿Y esto qué te trae a ti, hijo o hija, que eres rebelde? ¿Qué te trae? Diversas enfermedades terminales. ¿Así?
muchos tipos de cáncer. ¿Sabes a qué se debe? A las desobediencias. Yo he sabido de jovencitas, jovencitos de aquí, de esta población de Ocotlán, que hoy tienen SIDA. De hecho, un joven que viene aquí me dijo: pastor, ¿cuándo nos predica del SIDA? Porque el otro día fui con el doctor al Seguro Popular, dice, y le pregunté, él es joven, no tiene muy poca edad él todavía. Dice, fui con mi doctor y le dije, no sé de dónde salió, pero él le preguntó a su doctor: oiga, en este pueblo hay jóvenes y jovencitas con SIDA. El doctor dijo: un montón. Dice, ¿no viste dos que se fueron ahorita antes que tú entraras? Sí, pues los dos tienen SIDA. Me dijo: pastor, ¿cuándo nos predica? Ya les he predicado a ellos. Muchas jovencitas, jovencitos desarrollan otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Debido a qué? A su vida desobediente. Y otros más se matan en un automóvil, una moto, consumiendo droga, alcohol. ¿Por qué? Porque son hijos insumisos. Donde no hay hijos obedientes, donde no hay hijas obedientes, las facturas son caras, muy caras. Y si quieres, no me creas, métete a internet y checa cuántos jóvenes, varones y mujeres murieron en el 2023 y te vas a espantar. Yo ya di la estadística aquí en una conferencia de jóvenes. Es altísimo. Las muertes de jóvenes, varones, mujeres, ¿a consecuencia de qué? De su desobediencia. Te doy este consejo, hija. Te doy este consejo, hija. Dios no te dio la vida para que vivas o te comportes de manera rebelde. Dios te dio la vida para que todas tus acciones estén gobernadas por la justicia, y de ahí te sometas a tus padres, vivas en paz y con muchas satisfacciones. Te lo vuelvo a decir, hijo, hija, Dios no te dio la vida para que vivas o te comportes de manera rebelde. Dios te dio la vida para que todas tus acciones estén gobernadas por la justicia, y de ahí vivas en paz y con muchas satisfacciones. Solo anótalo, Romanos 14:17. Romanos 14:17. Ahí dice que el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en tres acciones: justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, un hijo, una hija sometida, sometido, pero porque es humilde, porque es humilde. Un hijo, una hija sometida, sometido, ¿qué experimenta? Justicia. Después de justicia, paz. Y después de paz, gozo en el Espíritu. No hay hijos, no hay hijas, ¿cómo decirlo? Disfrute de esta vida si no viven en equidad, si no viven en tranquilidad, si no viven en gozo. Antes de venir para acá, estaba escuchando a un doctor de una universidad de renombre en este país. Lo entrevistó un periodista muy serio de este país, y él decía que mucha gente en este país no descansa. Mucha gente no descansa, ni yendo de vacaciones, decía. Y daba sus razones, y yo decía, porque dio 7 razones, y yo dije: gracias, Señor, que me libraste todo eso. ¿Por qué me libró Dios? ¿Por qué nos libra Dios a sus hijos, hijas piadosos, piadosos? ¿Por qué nos libra? Porque estamos caminando en su voluntad, porque estamos caminando en su reino, en su territorio, y de ahí viene buena dirección, buen consejo, qué hacer. Entonces, pues somos justos, aunque no sean justos con nosotros, pero de aquí para allá, nosotros hacia allá, sí somos justos. Y de ahí tenemos paz, relax. Yo decía: gracias, Señor. Y el periodista ese que estaba ahí decía: ay, ahora sé por qué casi no duermo. Ay, ahora sé por qué estoy tan nervioso. Y yo decía: Señor, ten misericordia de este hombre, que alguien le hable de tu evangelio, porque él vive en la Ciudad de México. Desde allá tiene su programa de radio. Pero dicho ese comercial, te digo lo siguiente: el requisito indispensable para obedecer a tu papá y tu mamá es la humildad. El requisito indispensable para que obedezcas a tu papá y a tu mamá
es la humildad. Si lo quieres anotar, humildad del vocablo griego tapeino, con doble O. Humildad del vocablo griego tapeino. Su significado en nuestro idioma es aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. También este vocablo griego tapeino significa bajar o descender. Bajar o descender. ¿Ya captaste? ¿Ya te llegó la revelación, hijo o hija? Cuando tu papi, tu mami te hable, nada de altivez, sino bajarte. Sí, papá. Sí, mamá. Gracias por el consejo. Gracias por la advertencia. Gracias por la orientación. Gracias por la restricción. Si te castigan, gracias por el castigo, papi. Gracias, mami. Eso es ser humilde. Si eres cristiano, si eres cristiana, lo vas a poder hacer. Si no eres cristiana, no eres cristiano, imposible. Porque el ser humano sin Cristo es indomable. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano sin Cristo es indomable. ¿Sí se entiende esa expresión? No se puede domar. El que me domó a mí es Dios en Cristo. El que me hizo bajar, estar a ras de tierra con Él, con mis prójimos, es Él. Porque hay más textos que hablan de esto, pero me saldría del tema. Hay otros textos, ahí en Filipenses 4, donde el apóstol exhorta, pero a los servidores. Por eso yo me saldría. Ahí habla que, ese texto habla de que ningún servidor, servidora debe verse como superior el uno al otro. ¿Lo ha leído? Yo creo que sí. Pero no lo metí aquí porque no cabe en la conferencia. Ahí habla de otras cosas. Pero tú, hija, hijo, si hasta aquí no has sido humilde y tú lo quieres ser porque te conviene, ahí está, es lo que tienes que hacer. Tú no tienes que levantarte mucho de la tierra. Habla de no ser orgulloso, de no ser altivo, de decir sí papá, sí mamá. Casi concluyendo, el mejor ejemplo, hijos, hijas, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo de humildad lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, por favor, y ahí lo vamos a ver, versículos 3 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al versículo 8. Nuevamente leo la versión traducción lenguaje actual. Versículo 3: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Verso 4: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Ahí síganme con atención, por favor, hijos, hijas. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, seres humanos, haciéndose esclavo de todos. Versículo 8: como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. ¿Quién era Jesús? Dios. ¿Quién envió a Jesús a la tierra? Dios Padre. Y cuando Jesús descendió aquí a la tierra, se despojó de todos sus privilegios. Ya no era Dios, seguía haciéndolo, pero Él se despojó voluntariamente. ¿Qué se hizo Él estando aquí en la tierra? Un ser humano. Y como ser humano se hizo ¿qué? Un esclavo. Es decir, se subordinó, se bajó para que todo lo que le pidiera el Padre, Él lo hiciera. Todo. Muchos textos hablan de Él. Mi comida es que haga lo que el Padre me mandó a hacer. Fíjense, mi comida, mi alimento, lo que me nutre, es que yo haga lo que mi Padre me mandó a hacer. 3 peticiones a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, que quiere decir sufrimiento, cuando iba a la cruz en el monte de Sinaí. Si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces. Nunca le contestó el Padre. ¿Por qué nunca le contestó? Porque a eso vino. ¿Y qué hizo Jesús? Hágase tu voluntad, no la mía.
subió a la cruz. Si Jesús siendo Dios, Jesús siendo Hijo de Dios, Jesús siendo quien fue, se humilló al Padre, preguntémonos, hijos, hijas, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para no humillarnos, para no bajarnos. A menos que no seamos cristianos, a menos que no seamos cristianas, no nos vamos a bajar. No vamos a estar por debajo de papá y mamá, que lo único que quieren hacer con hijos e hijas es que nos vaya bien en la vida. Entonces, a través de estos textos, que parte está dirigido pues a todos, de toda edad, incluidos servidores de la iglesia, lo que quiero aplicar aquí a ti, hijo, hija, para edificar tu vida, para bendecir tu vida, tanto en esta congregación como en otras congregaciones, es que necesitas empequeñecerte o necesitas descender ante la autoridad que Dios te dio, que es tu papá y tu mamá. Repito, estos textos que leí ahorita aplica con todos. Lo estoy aplicando ahorita para ti, hijo, hija, que estás en esta congregación o en otras congregaciones que nos escuchan. ¿Para qué? Para que te empeñezcas o te hagas pequeño desde tu manera de pensar, pequeño desde tu manera de sentir, pero sobre todo pequeño en tu voluntad. Y así desciendas o te bajes y te sujetes a la autoridad que Dios te dio, que son tu papá y tu mamá, para que aceptes y pongas por obra toda instrucción que ellos te den conforme a las Escrituras. O si esa instrucción es terrenal, esa instrucción tiene que ser justa. Y de esta manera tú camines al agrado de Dios. Y todo lo que Dios tiene para ti, Él te lo dé. Porque tú no tienes que estarte preocupando por, ¿y cómo le voy a hacer para esto? ¿Para qué? No, olvídate. Simplemente camina en la voluntad de Dios, hijo, hija, y Dios te mandará un montón de añadiduras. Casi concluyendo, si tú eres nacido de nuevo, este es un consejo para ti, hijo, hija, si eres nacida, nacido de nuevo, únicamente acepta lo que Dios ya te enseñó a través de tu servidor y con las escrituras que te leí, y practicarás humildad. Repito, si tú eres nacido de nuevo, hija, hija, únicamente acepta todo lo que Dios ya te enseñó a través de tu servidor, apoyándome en la Biblia, y practicarás la humildad. Es todo. O sea, en Dios no te tienes que esforzar, en el cristianismo no te tienes que esforzar, es simplemente estoy de acuerdo con lo que dice Dios. Estoy de acuerdo con lo que dice que yo sea humilde. Estoy de acuerdo con que yo esté siempre debajo de la autoridad de mis padres, no encima, no rebelándome, no, sometiéndome. Eso es todo, aceptarlo. Y ya, si tú lo aceptas, te va a venir muchísimos beneficios que antes no habías experimentado. Ahora, si tú aún no eres cristiano, si no eres cristiana, bueno, pues te animo a que te arrepientas de tus pecados, a que aceptes a Cristo como tu Salvador y Señor, y después podrás ser humildes con tus padres. Porque si no eres cristiano o cristiana, nunca serás humilde. Nunca. Ya te platiqué en pocos minutos quién fui yo cuando fui joven. Cuando yo fui joven y me veían en un bar, en una cantina, ancianos me decían: hey, jovencito de 18, 17 años, ¿qué haces aquí? Mírame a mí, me decían los ancianos. Tengo 60 años, tengo problemas ya en mi cuerpo por tanto alcohol que me he metido. Ya no tomes. ¿Qué crees que yo les decía? ¿Para qué se mete en mi vida? Además, es con mi dinero que estoy pagando esto. O sea, yo no era cristiano, yo no entendía. Cuando uno es cristiano, uno se aferra a sus pecados.
Por eso el nacimiento nuevo, la regeneración, es indispensable para poner por obra los rasgos cristianos. Concluyo, solo la humildad hace que brote de manera natural la obediencia o sumisión a tu papá o a tu mamá. Te lo vuelvo a decir, solo la humildad hace que brote de manera natural la obediencia o sumisión a tu papá y a tu mamá. No hay otra cosa, es la humildad. Fuera de ahí no hay nada. Y repito, este rasgo cristiano es para todos, pero ahorita lo estoy usando para edificarte a ti, joven, varón o mujer. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre, te agradecemos por tu presencia. Te damos gracias, muchas gracias por cada enseñanza que das en este lugar. Hoy nos has venido a instruir la necesidad o algo que es indispensable, este rasgo cristiano que es la humildad. Tu mismo unigénito Hijo lo mostró. Utilizó la humildad para someterse a ti, Señor. Padre, hoy nos has hablado, hoy nos has instruido qué es lo que necesitamos. Todos los hijos, todas las hijas que estamos bajo autoridad de nuestros padres o que aún somos solteros, solteras, que necesitamos este rasgo cristiano de bajarnos, de tener una manera de pensar y sentir y sobre todo del desear muy pequeño, para que toda instrucción, para que aún toda restricción, toda exhortación que venga de papá y mamá, nos podamos someter a ella. Si tú quieres orar así, tú eres hijo o hija, dile: Señor, ayúdame, ayúdame, porque yo sí quiero ser un hijo, una hija, que de manera natural obedezca las instrucciones de mi papá o de mi mamá sin ningún problema. Toda instrucción que es justa, toda instrucción que viene de ti, que está en tu palabra, yo la obedeceré, Señor. Ayúdame, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y gracias, gracias, gracias por tu enseñanza en esta reunión. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, bonita noche, un abrazo.